vamos a abrir nuestras Biblias allí en el libro de Jeremías. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Voy a pedir al hermano Neri que me ayude con los textos, que mantenga la computadora allí al tanto. Jeremías capítulo 18, verso 1 en adelante, para la honra y la gloria del Señor. Jeremías capítulo 18, verso 1 en adelante, para que no estén amontonaditos allá atrás. Aquí hay una silla, pónganlas aquí adelantito, por favor. Aquí caben otras dos personas, para que no se me amontonen allá atrás. Los miro muy amontonaditos. Aquí hay dos espacios que pueden acomodarse todavía. Muy bien, dice la palabra del Señor así, en el nombre de Jesús. Capítulo 18 de Jeremías, versículo 1 en adelante, dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vez según le pareció mejor hacerla. ¿Ahí están conmigo? Amén. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque usted está aquí. Estamos aquí en tu casa, Señor, para ser edificados por usted con tu presencia y con tu palabra. En esta hora, Señor, vamos a entrar en la predicación de tu palabra. Te pido, Padre, que usted nos bendiga a través de ella, nos fortalezcas y nos edifiques. Y a mí me des la gracia para poderme dirigir a mis hermanos con amor, con respeto, en el nombre de Jesucristo. A usted, Padre Santo, sea toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pueden tomar sus lugares, glorificando el nombre del Señor. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Esta hermosa tarde, este día que nos ha dado el Señor. Quiero hablar, hermanos, aleluya, de este tema: trabajados por Dios para su gloria, para su alabanza. Todo tiene, hermanos, un proceso. Todas las cosas tienen un proceso. Para llegar a ser un maestro, un doctor, un abogado, un ingeniero, un arquitecto, tiene su proceso. ¿De dónde comienza ese estudio? Desde el kinder o pre-kinder. Y así van en ese proceso de instrucción hasta llegar a lo que son. Así también los árboles. Miramos, aquí vivimos en este valle donde se cosecha mucha fruta. Miramos árboles muy bien formaditos, que cuando se viene el tiempo de fruta están llenos de su fruto. Pero para que esos árboles llegaran a ser así de productivos, fructíferos, han pasado por un proceso.
han sido podados cada año. Y así todas las cosas, hermanos, tiene su proceso en la vida. Y le voy a invitar para que leamos estos textos. Génesis capítulo 2, verso 7. Vamos a mirar, hermanos, ¿qué es el hombre? Aquí lo va a poner Neri en la pantalla. Génesis capítulo 2, verso 7. Este versículo no lo sabemos de memoria. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Dice este texto: formó pues Jehová Dios al hombre de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué es el hombre? Polvo de la tierra. Eso es el hombre. Vamos a mirar otra escritura. Salmo 103, verso 14. Estamos mirando qué es el hombre. Salmo 103, verso 14. Porque Él conoce nuestra condición. ¿Se acuerda de que somos qué? Polvo. ¿Sí? Porque de allí fuimos hechos, del polvo de la tierra. Vamos a mirar otra escritura. Eclesiastés 12, 7. Eclesiastés 12, 7. Y el polvo vuelva a la tierra. Se refiere al hombre. Y el hombre vuelva a la tierra como era. Y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Eso es el hombre, hermanos. Polvo. Por más grande que sea físicamente la persona, no pasa de ser un poquito de polvo. ¿Sí? Porque eso es en realidad el hombre. Por eso la Biblia nos enseña que el hombre sin Dios, ¿qué dice? No es nada. Con Dios el hombre es algo por Dios. Porque en sí el hombre no es nada. En alguna ocasión usted ha sacado un arroz de un costal de arroz. ¿Se nota que sacó un arroz del costal? No. Así como ese arroz no es nada en ese costal, así el hombre en este mundo no es nada más que un poquito de polvo. Pero cuando el hombre acepta a Dios en su corazón, entonces es que el hombre es algo. Amén. Amén. Gloria a Dios. El hombre cuando nace un bebé y es natural, carnal. Para que el hombre pueda ser espiritual, tiene que venir un proceso. ¿Sí? Vamos allí, Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Eso es el hombre cuando nace, natural. ¿Sí? Natural. Cuando el hombre nace, cuando una niña nace, cuando un bebé nace, varón o hembra, es natural, es carnal. ¿Sí? Para que esa persona
se convierta en algo espiritual, tiene que entregarle su vida a Dios y empezar un proceso de transformación. Por eso dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso una persona que no ha recibido a Dios en su corazón, esto que estamos haciendo le parece locura, le parece algo que no es correcto para él. Vamos a otra escritura, Primera de Corintios 1:18. Me estoy aguantando aquí con ganas de irme para allá. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Para los que no le han entregado su vida a Cristo, las cosas de Dios son una tontería, son una locura. Se burlan de nosotros, nos menosprecian, porque para ellos todo esto que nosotros hacemos no tiene sentido, porque no lo pueden entender, porque sus mentes son naturales, son carnales. Sí, bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a otra escritura, Primera de Corintios 15:45. Voy a tener misericordia de ustedes, voy a prender el aire. Gloria a Dios. Primera de Corintios 15:45. Mira lo que dice. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. El versículo que sigue. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Como les vengo diciendo, el hombre, el ser humano, cuando nace, es una persona natural, como ese arbolito que nace de un hueso. Ese arbolito que nace de un hueso, no hay mucha garantía que dé fruto. ¿Sí? Si no se trata. Pero si ese arbolito se trata, se cultiva, se injerta, se poda, se le da forma, ese arbolito va a dejar de ser un árbol natural y va a ser un árbol trabajado, tratado, cultivado. ¿Sí? Versículo que sigue. 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Sí. Nosotros que estamos en el camino del Señor, fuimos de la tierra, fuimos carnales, cuando andábamos sin Dios, sin fe y sin esperanza. Pero cuando el Señor nos trajo a su camino, poco a poco el Señor nos ha ido siendo espirituales. Amén. Por eso es que en nosotros, hermanos, hay dos naturalezas, la carnal y la espiritual. Cuando morimos, la carnal se va a lo que, de donde fue tomada, a la tierra, al polvo. La espiritual, la que implantó Dios en nosotros, se va al cielo. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Denle una ofrenda de aplauso al Maestro. Pero para que el hombre sea usado por Dios y el hombre alcance los propósitos divinos de Dios, el hombre tiene que ser sometido a un proceso por Dios, un proceso con propósito, porque Dios tiene buenos propósitos para sus hijos y sus hijas. Mira, vamos allí a Jeremías capítulo 29,
verso 11. Jeremías capítulo 29, verso 11. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Mire lo que dice. Estos son los propósitos y los piensos de Dios para ti y para mí como sus hijos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El Señor, cuando nos mete en un proceso de formación, es porque el Señor tiene buenos propósitos para ti, para ella, para él y para mí. Dios no hace en nosotros esas situaciones porque Él se goza de nuestro sufrimiento, sino, no de ninguna manera, sino que Él como Padre a sus hijos, Él quiere bendecirnos, Él quiere darnos bendición, pero para eso el Señor quiere o nos va a meter en un proceso de formación para que nosotros alcancemos los propósitos eternos, divinos que Dios tiene para ti y para mí. Aleluya. Por eso el Señor usa este ejemplo que le dice a Jeremías. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Descendí, dice Jeremías, a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? El Señor, hermanos, a través de esta palabra, nos pone este ejemplo del alfarero, del barro y del trompo, para que nosotros como hijos de Dios entendamos que para que Dios te pueda usar, que para que Dios te oiga tus oraciones, que para que Dios te use como Él quiere, tiene que quitar de ti Dios lo natural, tiene que quitar Dios de ti lo carnal. O sea que Dios te va a meter en un proceso para arreglar tu vida, para arreglar tu carácter. Porque, hermanos, nos formamos en el mundo, o nos formó el mundo. Nos formó el mundo mañosos, nos formó el mundo mentirosos, nos formó el mundo viciosos, nos formó el mundo traicioneros, adúlteros, fornicarios, mentirosos. Esa es la formación que nos dio el mundo. Y el Señor ciertamente nos recibió así como veníamos, pero el Señor, para que seamos lo que Dios quiere que nosotros seamos, el Señor nos va a meter en un proceso de trabajo, de formación, para que lleguemos a ser lo que Dios quiere que sea. Como los caballos. Un caballo cuando nace son bonitos, son hermosos, pero son brutos. Porque son naturales, son broncos, son muy brillosos. Para que ese caballo pueda montársele, pueda usarse, ese caballo
se tiene que someter a una disciplina, amansarlo, para que uno lo pueda montar, para que uno lo pueda usar. Ese trabajo, ese caballo tiene que entrar en un proceso de disciplina. ¿Han visto ustedes cómo se educa a un caballo? ¿Cómo lo amansa? No estoy comparándolos a ustedes o a mí con un caballo, sino que estoy usando este ejemplo porque más de uno de nosotros hemos visto cómo se amansa un animalito de estos. Entonces Dios, hermanos, quiere meternos a nosotros en un proceso para que lleguemos a ser lo que Dios quiere que seamos. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios comienza, hermanos, su trabajo como trabaja el alfarero al barro. Por eso Dios mandó a Jeremías al taller del alfarero para que Jeremías mirara lo que allí iba a pasar. Dice que cuando llegó Jeremías al taller del alfarero, en ese mismo momento, aquella vasija que estaba haciendo el alfarero se quebró en las manos del alfarero. ¿Por qué? Miren, hermanos, el barro tiene su proceso. Cuando uno va, mi madre trabajaba el barro, por eso yo sé decirles esto. Cuando uno va a arrancar ese pedazo de barro del cerro, ese barro viene con raíces, con pedazos de piedra, con gusanos, con pedazos de tierra. El barro también es tierra, pero el barro es una materia un poco más fina, porque es trabajable. Entonces uno arranca ese barro y lo pone uno a secar. Ya que está seco, lo quebra uno, bien quebrado, y le va uno sacando las raíces secas, las piedras, la tierra, los gusanos secos. ¿Por qué? Porque si así con todo eso se amasara el barro y así se hiciera aquella vasija, se puede usted poner a pensar qué pasaría cuando esa vasija se mete a la lumbre. Aquellas raíces se van a quemar y va a quedar un hoyo en aquella olla y no va a servir para nada. Aquella piedrecilla se va a estrellar con la lumbre y se va a desmoronar y aquella vasija no va a servir para nada. Por eso el barro tiene que pasar por un proceso. Usted y yo, hermanos, somos barro. Y el Señor quiere meterte a su trompo para trabajarte. Usted y yo quiere que Dios te oiga cuando lo busca, ¿sí o no? Queremos ser salvos. Pero para esto, hermanos, nosotros tenemos que permitirle a Dios que nos meta al trompo para que Él nos trabaje. Vamos allá. Juan 5:17. Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 17. Los fariseos le hicieron una pregunta al Señor Jesucristo y Él les contestó de esta manera. Jesús les dijo, Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El Señor trabajó muchos años, cientos de años con el pueblo de Israel. El Señor Jesucristo está trabajando con la iglesia y no descansa. Los fariseos le reclamaron por qué Él trabajaba los días sábados, el día de reposo. Él le dijo, es que mi Padre trabaja y yo también trabajo.
Porque el Señor tiene mucho trabajo conmigo, contigo, con ella y con Él, con todos nosotros. Porque nosotros estamos llenos de defectos, hermanos, ¿sí o no? Todos nosotros estamos llenos de defectos y errores. Y si el Señor nos deja así como estamos, no vamos a entrar al reino de Dios con Él. Por eso Él, como Padre, con sus hijos, Él quiere limpiarnos, purificarnos, santificarnos a través de este proceso. Romanos capítulo 9, verso 21. O verso 20. Romanos capítulo 9, verso 20. El Señor, hermanos, para trabajar con nosotros, usa diferentes medios. Usa al hombre, usa los problemas, usa las enfermedades, usa la pobreza, usa la riqueza. Todos estos medios usa Dios para trabajar con nosotros, para formarnos. Vamos a leer lo que dice. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Miren, hermanos, cuando el Señor nos mete en su trompo, empezamos a sentir el rigor de las manos del alfarero. De pronto las cosas, hermanos, no salen como las queremos. De pronto las cosas se complican en el matrimonio, se complican en la familia, se complican en la vida. Es que Dios te ha metido a ese punto de tu vida. ¿Será que Dios quiere que te divorcies? ¿Será que Dios quiere que tengas problemas con tus hijos? De ninguna manera. Dios quiere que a través de ese problema que está pasando en tu familia, Dios quiere que a través de ese problema que está pasando en tu matrimonio, Dios quiere que a través de ese problema que está pasando con tus hijos, usted crezca. Usted aprenda. Ay, hermanos, oren por mí porque el diablo... No, hermanos. Cuando uno está bien con Dios, el diablo no te puede tocar. Pero Dios sí. Porque muchas veces nosotros, hermanos, no crecemos en las cosas espirituales. Nos estancamos. Nos empezamos a hacer enanos espiritualmente. Entonces el Señor nos causa una situación para que salgamos de lo mismo. Para que demos un paso más hacia arriba de la escalera. No es el diablo, es Dios metiéndote en el trompo como barro. Si ese barro hablara, miren, hermanos, mi madre hacía ollas, jarros, comales de barro. A mí me ponía a quebrar el barro, a sacarle la piedra, las raíces, todo eso. A mí me ponía a alisar las ollas. Lo que les hablo, yo sé lo que les estoy hablando. Cuando con esa piedrita con que se alisaba la olla se detectaba algo rasposo, es que había un pedazo de raíz o había un pedazo de piedra. ¿Sabe qué hacíamos? Teníamos una puntita de cuchillo. Con la puntita le metíamos allí y le sacábamos la piedra o la raíz. ¿Y sabe qué quedaba allí? Quedaba un hoyo.
Sí. ¿Cuántas raíces hay en nuestras vidas que venimos arrastrando del mundo? No se nos puede decir nada, porque ya empezamos a mirar a qué iglesia me voy ahora. Por eso hay gente, hermanos, que anda como chapulín, de iglesia en iglesia, y al final terminan en el mundo. Porque cuando uno le saca la piedra, la raíz, el gusano, se duelen. Vas a ver, ya no te voy a dar los diezmos para que se te quite. No, si los diezmos no me los da a mí, hermana, hermano. Cuando usted viene a la iglesia, no viene a adorarme a mí. Así es que las amenazas no cuentan. Padre Cristo. Amén. Si el barro hablara, le gritara al alfarero: no me aprietes tanto, por favor. Hay un canto que dice: quiero una alabanza cuando todo va mal. Sí, Padre Cristo. Amén. ¿Sabe usted que Dios, antes de ser tu Dios, es tu Padre primero? ¿Y qué hace usted como padre con sus hijos? ¿Acaso los deja usted crecer como ellos quieren? ¿Verdad que no? ¿Los corrige porque no los quiere? ¿O los corrige porque los ama? ¿Sabe por qué Dios nos mete en esos procesos, hermanos? Porque nos ama. Porque no quiere que nos perdamos, hermanos, en los pecados de este mundo. Pero a veces, hermanos, nosotros peleamos con Dios por la manera que estamos pasando. El Señor le dijo a Jeremías: ve a la casa del alfarero. ¿Quién es el alfarero, hermanos? Es Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios? La iglesia, el templo, el santuario. ¿Por qué? Cuando estamos enfermos, suena el teléfono. ¡Ring! Suena el teléfono. Pastor, no voy a ir a la iglesia porque estoy mala, estoy malo. Oiga, a veces nosotros caminamos como el cangrejo, hermanos, vamos para atrás. ¿Sabe cuándo más debemos estar en la iglesia? Cuando tenemos problemas, cuando estamos enfermos. Tenemos que venir a la iglesia, porque allí te haré oír mis palabras, le dijo el Señor a Jeremías. Venir al altar. ¿Sabe una cosa? A mí me cae muy mal, hermanos, que los pastores hagan el llamado y el montón de gente paradotes ahí en el altar, hermanos. No. Uno cuando viene al altar, viene a humillarse delante del Señor. A quebrantarse delante del Señor. Para que el Señor nos dé fuerzas para pasar esa prueba, para pasar esa lucha. Padre Cristo. Verso 21. Ahí mismo donde estábamos, el verso 21, por favor. Mira lo que dice. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra? Claro que tiene poder. Gloria a Dios. ¿A cuántos aquí les han hecho alguna cirugía en alguna ocasión? Miren, hermanos, cuando uno va al cirujano, ya va uno preparado para que lo tasajeen ahí.
¿Acaso uno le dice al cirujano, oiga, hágame una rajadita chiquita, por favor, porque soy cristiano, hágamela en forma de cruz? No, hermano. Cuando uno va al cirujano, mire, se entrega uno ahí. Le pueden dar a uno chicharrón y ni cuenta se da uno ahí, hermano. ¿Sabe? Así quiere Dios que nos entreguemos a Él. Que no metamos las manos ni abramos la boca. Porque a veces nuestra boca nos lleva a echar a perder el plan que tiene Dios para arreglar tu vida, para arreglar tu matrimonio, para arreglar tu familia, tu carácter, tus actitudes, mi carácter, mis actitudes. Dios es el cirujano perfecto por excelencia. Paz de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Queremos ser salvos y queremos que Dios nos use. Y es un buen propósito, es un buen deseo. Pero para eso tenemos que subirnos al trompo. Paz de Cristo. Amén. Aleluya. Muchas veces, hermanos, aleluya, deshonramos al Señor por nuestro tipo de cristianismo. Porque muchas veces somos cristianos que no nos hemos dejado meter al trompo del Señor. Somos cristianos nada más de palabra, pero en hechos no lo somos. ¿Por qué? Porque no nos hemos dejado trabajar con Dios, por Dios. Por eso hay muchos cristianos, hermano, entre paréntesis, dando muy mal testimonio. Una vez fui a un lugar y me dijo, oye, miré a uno de tus discípulos bien cuete, me dijo. Le digo, ¿discípulos míos? Yo no soy borracho para tener discípulos borrachos. No, dijo, es que iba a tu iglesia. Oh, le digo, ese no es mi discípulo. Cuando no nos hemos dejado trabajar por Dios, seguimos siendo naturales, seguimos siendo carnales y andamos en los deseos de la carne. Andamos a nuestra manera de ser y a nuestro gusto. Padre Cristo. Amén. Jeremías capítulo 18, verso 2. Vamos a detenernos ahí un momento en Jeremías capítulo 18, verso 2. Le dice el Señor a Jeremías, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Miren, mis hermanos, la manera correcta de proceder de un cristiano es que cuando usted tenga problemas, cuando usted esté enfermo, no le eche la culpa a usted al enemigo. No. Abra su mente y examínese. ¿Es el enemigo o es Dios el que te ha metido por ese proceso? Entonces, en lugar de hablarle al pastor o a la esposa del pastor, que no vas a venir a la iglesia porque tienes problemas, o porque estás enferma, o porque peleaste con el marido, o porque te peleaste con los hijos, no. Es cuando más tienes que venirte a la iglesia, a la casa del alfarero, a platicarle al Señor el problema que estás viviendo, a decirle al Señor, Señor, si esto es de parte tuya,
Haz tu obra en mi vida, Señor. Para que el oro llegue a ser oro. ¿Sabe por dónde tiene que pasar? Por la lumbre. Y hay oro de calidades, hermanos. ¿No quiere usted ser en la mano del Señor una perla, un diamante, una piedra de gran precio? Yo quiero hacerlo. Yo quiero ser eso, hermanos. Pero para eso me tengo que dejar trabajar, moldear por Dios. Por eso le dice el Señor a Jeremías: vete a la casa del alfarero. Y la casa del alfarero es el templo, la iglesia, hermanos. Por eso yo tengo el cuidado que en cada culto abrir el altar para que usted venga. Porque yo no sé por qué, por dónde o por qué cosa o lo está pasando el Señor. Para que usted venga a humillarse delante de Él. Para que el Señor logre en usted y cumpla en usted sus propósitos divinos, eternos, que Él tiene para contigo y para conmigo. ¿Me está entendiendo? Amén. Dale una ofrenda de aplauso al maestro. Mire, vamos a este versículo hermoso y se lo recomiendo que nos lo aprendamos de memoria. Salmo 94:12. Salmo 94:12, bendito sea el Señor. Miren lo que dice. Vamos a leerlo todos en voz alta, ¿qué le parece? Miren. Bienaventurado el hombre a quien tú, Yah, oh Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. En lugar de agarrarnos reclamándole a Dios o echarle la culpa al diablo, que a veces ni nada tiene que ver con lo que estamos pasando. Aceptar la corrección de Dios en nuestra vida. Porque entonces estamos siendo ¿qué? Bienaventurados. Porque Dios nos está pasando, hermanos, por la purificación. Porque Dios nos está pasando por su proceso de limpieza, de trabajo. Dice que cuando Jeremías llegó al taller del alfarero, aquella vasija se quebró. ¿Sabe por qué se quebró? Porque el barro estaba peleando con el alfarero. Miren, habían unos americanos, yo no sé qué eran, greñudos ellos, que le mandaban a hacer a mi mamá unos jarros, con unas cinturitas, hermanos, esos jarros. Era fácil hacer la bolita, pero para hacerle la cintura, qué complicado era. Ahí muchos se aplastaban, hermanos. Así también en nuestra vida, mis hermanas, mis hermanos. Hay partes por donde nos tiene que pasar al Señor que nos duele mucho, hermanos. A veces nos enferma un hijo. O lo pasa por enfermedad o lo pasa por un accidente. ¿Cuántos han tenido un hijo muriéndose en el hospital, hermanos? Bendito sea Dios. El Señor nos pasó a nosotros, a mi esposa y a mí, por ahí. Ahí está el milagro, miren. ¿Saben por qué nos pasó Dios a nosotros por ahí? ¿Será que el Señor no nos quería? Porque el Señor nos quería aquí donde estamos, hermanos. Por eso nos estaba quitando lo carnal. Nos estaba arreglando nuestro carácter. A veces somos cristianos, hermanos, y no se nos puede decir nada. A los pastores los tienen por regañones.
porque regañan mucho. Y entre ellos está el hermano Rufino. Gracias a Dios que yo no me regaño. Jesús agarró el látigo, hermano, y le dio de latigazos. Yo prefiero los regaños del hermano Rufino, que me haga ver mis errores y mis faltas, y no que tenga que venir Dios, hermanos, a meterme en cintura. Porque no es nada hermoso tener un hijo muriéndose en el hospital, hermana. Y a veces Dios tiene que recurrir a eso, hermana Marta, porque no quiere que te pierdas en los pecados de este mundo. No es fácil oír que a un hijo te lo metieron a la cárcel 30 años a vida, donde la madre y el padre se llenan de diabetes por preocupación. Cuando Dios nos mete al trompo, es para ser purificados, para ser formados. Y a Él sea la honra y la gloria, mis hermanos. Amén, gloria a Dios. Dale una ofrenda de aplauso al maestro. Bienaventurado el hombre a quien ya corrige y en tu ley lo instruyes. Vamos a empezar ya a meter para aterrizar. Efesios 4:12. Padre Cristo, mis hermanos. Amén. Efesios 4:12. Mire lo que dice. Todo lo que hace Dios con nosotros, hermano, Dios tiene un propósito. No lo hace nomás para ver qué sale. No. Dios tiene un propósito, mire. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso quiere hacer Dios contigo y conmigo. El versículo que siga, por favor. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón que perfecto. Por eso el Señor nos quita todas las imperfecciones, esa piedrita, esa raicita, ese gusanito, a la medida de la estatura de la plenitud. ¿De quién? De Cristo. El versículo que sigue, por favor. Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Sabe qué hacen los niños mimados, hermanos? Ese niño, esa niña mimada, ¿sabe qué hace? Carga el pamper y sobre el pamper la mamá le da una disque nalgada. ¡Ay, me voy a morir! Y a veces así somos nosotros los adultos. Como niños. Porque nos falta crecimiento. Yo siempre me preocupo, hermanos, por darles una enseñanza. El Señor no me puso para entretenerlos, hermanos. Para entretenerlos está la televisión, el internet. Pero el Señor me puso aquí como pastor para enseñarles la palabra. El Señor me permitió a mí tener la Biblia para Él educarme a través de su palabra. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Vamos al versículo que sigue. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos, hermanos. Eso es lo que Dios quiere, hermano Carmelino, hermano Crescencio, hermano Neri. Que crezcamos
a través del proceso en el que el Señor nos meta. Y no que vayamos de retroceso, sino que vayamos creciendo en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Así como le digo Cristo a los fariseos, mi Padre trabaja y yo también trabajo. El Señor está trabajando con nosotros, hermanos, hermanas. Segunda de Timoteo 3:17, por favor. ¿Me están entendiendo, hermanitos? Bendito sea el Señor. Segunda de Timoteo 3:17. Este es el propósito de Dios. ¿Por qué Dios nos mete a ese trompo? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Va de Cristo. Amén. Por eso nos quita el Señor todas esas imperfecciones, hermanos. Porque mire, estamos muy cerca del rapto de la iglesia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Pero antes del rapto de la iglesia tiene que pasar por la última purificación. La prueba más difícil. Y si usted no se ha dejado trabajar por Dios, como barro que no fue trabajado, se va a quemar en el fuego. Paz de Cristo. Amén. Hay un canto que dice: que me critiquen, que me persigan, que digan de mí lo que quieran, pues que mi copa rebosa. Luego dice: díganme loco, fanático, hereje. Sí. No seamos delicados, hermanos. Aguantamos todo lo que venga, con el fin, hermano, de ser trabajados con Dios, por Dios. Seamos fieles al Señor, porque el Señor nos ama. Por eso el Señor nos mete en procesos, porque Él tiene un propósito contigo. El Señor quiere que usted brille como una piedra, como una perla, para que usted sea en las manos del Señor un vaso de honra, donde el Señor se honre con tu manera de vivir, con tu manera de ser. Pónganse de pie. Ya para terminar, pónganse de pie. Hebreos 4:16, por favor. Mire, cuando estemos pasando por esa prueba, por esa lucha, por esa situación, el lugar apropiado para venir es la iglesia. No quedarnos en la casa. Porque eso es mentira, hermano. Me voy a quedar en la casa a orar y terminan mirando corazón de piedra. Sí, porque el diablo se va a encargar de que el vecino ponga ahí clavé en la penca del maguey tu nombre. Y donde estabas orando, ya no te vas a concentrar. Es que no voy a ir a la iglesia porque estoy lleno de fiebre, hermano. Y al trabajo no va por la fiebre. Si voy, hermano, pero me tomo muchas pastillas, pues tómese un montón de pastillas y véngase a la iglesia. Y cuando se abra el altar, métese al altar, para que el poder de lo alto le queme esas impurezas. Le queme esa raíz, ese gusano, esa piedra. Y usted dé ese paso. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué?
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El altar. Nunca se vaya de la casa del Señor sin antes haber caído de rodillas en su casa, en su presencia. Porque de lo contrario, nada más vino a pasearse. ¿Cómo nos oye el Señor? De rodillas. El lugar más alto que puede alcanzar el hombre en esta tierra es estar de rodillas a los pies del Señor. Tienes muchos problemas. Tienes mucho miedo del coronavirus. Bendícelo al Señor de rodillas. ¿Sabe? Esta situación, ¿por qué Dios la ha permitido? Porque Dios quiere ver qué es lo que realmente tú eres. Si quedando en tu casa sigues brillando, o quedándote en tu casa te apagas. Porque un día verdaderamente los templos van a ser cerrados. Y con un sello de la autoridad. Entonces, si usted no ha pasado por el proceso de Dios, hasta ahí llegamos. Pero si hemos pasado por el proceso de Dios, nuestra casa se convertirá en un verdadero templo, donde se alabe, se adore, se glorifique y se alabe al Dios eterno de la gloria. Porque seremos barro pasado por fuego. Este altar está abierto. Bendito sea el nombre de Jesús. No vamos a cantar. Pase si gusta pasar. Si usted considera que necesita ser pasado por el tronco, el Señor está aquí. En el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea su nombre para siempre.